dominical les compartí un poquito más. Él nos habló de su historia, de su conversión, de su familia, así que lo conocemos y es un privilegio tenerle hoy con nosotros. Yo lo considero un privilegio muy especial, no solamente por la forma en la que el Señor le ha usado a través de los años, sino porque cuanto más lo conozco y el tiempo que el Señor nos regala de pasar juntos, veo un hombre íntegro, un hombre honesto que abre su vida para que podamos ver no a un hombre a quien podamos idolatrar, sino un hombre real, un hombre que lucha, pero un hombre que ama al Señor, que ama a la iglesia, que ama la palabra y que ha sido diligente en todos estos años en crecer en su vida espiritual. Y hoy el Señor nos regala tener con nosotros un hombre que ha madurado en su vida espiritual, que ha crecido en el ministerio, que ha tenido la oportunidad de servir al Señor en muchas formas. Hoy su ministerio es el ser parte del equipo pastoral de la iglesia ahí en Grace Emmanuel Bible Church en Júpiter, Florida, y enseñar en el seminario que tiene la iglesia donde están entrenando hombres para el ministerio. Y bueno, a través de eso el Señor abre puertas para la enseñanza en diferentes contextos. El Señor le usa en diferentes lugares, en otros países, pero no como un conferencista, sino como un hermano en la fe que está acompañando a obreros que están saliendo, que están sirviendo, y su vida es de mucha bendición para muchas personas. Es un hombre muy querido para los alumnos del seminario, que ha tenido un testimonio de muchos años de fidelidad, una familia hermosa, todos sus hijos siguiendo al Señor, sus nietos ahora creciendo en el temor del Señor. Y bueno, es un hombre que su enseñanza ha impactado nuestras vidas. Y estamos muy contentos de tenerle hoy acá y para mí es un privilegio poder presentarlo y va a venir ahora para compartir la palabra con nosotros Todd Murray. Podemos recibirle con un aplauso. Todd, come here. Good morning. Buen día. I bring you greetings from our church in South Florida. Yo les traigo saludos de nuestra iglesia en el sur de Florida. We love your church. Amamos su iglesia. We pray for your church regularly. Oramos por esta iglesia de forma regular. As a matter of fact, I wear my knees out praying for all the places he goes. De hecho, yo me gasto las rodillas orando por todos los lugares a donde él va. It's like the Apostle Paul 2.0. Es como el apóstol Pablo 2.0, dice. Jungles, cities, En la selva, en la ciudad, classroom, the pulpit. en la clase, en el púlpito. It's hard to keep up with this guy. Es difícil seguirle el ritmo a este muchacho. And we love him for it. Y lo amamos mucho. And I am glad that you are a congregation who does not mind sharing your pastor with others. Y estoy muy contento de que sean una congregación que no les pesa poder compartir su pastor con otros. So when I come here, I feel like I'm at GIBC in another hemisphere. Así que cuando vengo acá me siento que estoy en mi misma iglesia, en GIBC, pero en el otro hemisferio. You love the same things we love. Ustedes aman las mismas cosas que nosotros amamos. You see the importance of being a true and faithful local church. Ustedes ven la importancia de lo que implica ser una iglesia local, fiel. And take seriously your responsibility as a church to train the next generation of pastors. Y toman muy en serio como iglesia el entrenar la próxima generación de pastores. So though it's only my second trip here, I feel very much at home. Así que aunque este es mi segundo viaje acá, me siento como en casa. And it doesn't hurt that architecturally there are a lot of elements that remind me of home. Y no nos lastima mucho que arquitectura, de forma arquitectónica se parece mucho a nuestra iglesia también. So I feel welcome. Thank you. Así que me siento muy bendecido. Gracias. This morning I want to preach from 2 Corinthians 4. Esta mañana voy a predicar de 2 de Corintios capítulo 4. In my fellowship group at home, I'm preaching through 2 Corinthians right now. En la escuela dominical, donde enseño allá en casa, yo estoy predicando el libro de 2 de Corintios. And this is a section of the letter that was a great encouragement and challenge to me. Y esta fue una sección de la carta que fue de mucho aliento y desafío para mí.
We'll actually be in, we'll get into chapter 4, but we'll actually be in a part of chapter 3 as well. Bueno, vamos a llegar al capítulo 4, pero vamos a tocar también unas partes del capítulo 3. This is a couple of paragraphs that help us keep us from losing our perspective that ministry is a privilege. Este pasaje es uno que nos va a ayudar a no perder de vista el hecho de que el ministerio es un privilegio. Perhaps you can relate to the experience that early in your Christian life, when you were entrusted with some ministry, Tal vez te acordás en algún momento en tu vida cristiana, al comienzo, cuando te pidieron que hagas algún ministerio you were shocked and humbled and thrilled y te sentiste sorprendido y lleno de gozo y te humilló. that the Lord would entrust any ministry into your unlikely hands. El pensar que el Señor te confiaría alguna clase de ministerio en tus manos que no serían las apropiadas. But I think one of the greatest evidences of the depravity of our hearts Pero creo que una de las grandes evidencias de cuánto pecado hay en nuestros corazones is that you and I can take an undeserved privilege to serve the Lord es que vos y yo podemos tomar un privilegio inmerecido de servir al Señor and in time turn that same privilege into a burden. y con el tiempo convertir ese privilegio en una carga. Perhaps it could be illustrated in this way. Tal vez lo podríamos ilustrar de esta manera. At one time, the Bible says that all of us were born into the kingdom of darkness. En un momento la Biblia dice que todos nacimos en el reino de las tinieblas. And one of the ways that conversion is described in the scripture is that I've been transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Y una de las formas en las que se describe la conversión en las Escrituras es que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. So you could think of yourself as someone who formerly served as a slave in not just the kingdom, perhaps you could picture the palace of Satan. Así que podrías imaginarte que vos antes estabas en el palacio de Satanás y eras un siervo ahí, un esclavo. And whatever Satan said to do, that's what you did. You were his slave. Lo que Satanás decía que tenías que hacer, vos lo hacías, eras su esclavo. And then the Lord gloriously saved you Pero el Señor te salvó de forma gloriosa and took you out of Satan's castle and put you into the castle of the King of Kings and Lord of Lords. y te sacó del castillo de Satanás y te puso en el castillo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. And early in your Christian life, you just can't even believe you get to be in the palace. Y al principio en la vida cristiana vos no podías creer estar ahí en el palacio. And then one day the king gives you a job. Y un día el rey te da una tarea para hacer. He puts you in the basement of his castle Él te pone en el sótano del castillo and hands you a mop y te da un trapo de piso. in the kitchen of the king. Y vos decís, estoy en la cocina del rey. And you're thrilled. Y no lo podés creer. You take that mop and you mop to the glory of the king. Vos agarrás ese trapo de piso y empezás a limpiar para la gloria del rey. And every day you think, I can't believe I'm even in the castle. Y todos los días vos decís, no puedo creer que esté acá en el castillo. And that he's given me anything to do for him. Y que él me haya dado cualquier cosa para hacer para él. You're humbled and thrilled. Vos estás humillado y lleno de admiración. All you know is that you shouldn't even be there. Y todo lo que sabes es que ni siquiera deberías estar acá. And yet here you are, Pero acá estás, mopping for the king. limpiando el piso del rey. But over time, Pero con el tiempo, you begin to notice that other people have other jobs in the castle. te empezás a dar cuenta que otra gente tiene otros trabajos en el castillo. You're mopping up the floor from the mess that the chef made. Vos estás limpiando el piso del desastre que dejó el chef. You begin to say to yourself, I wonder if I'll always have to mop. Maybe someday I could cook. Y tal vez pensás, me pregunto si siempre voy a tener que limpiar el piso o tal vez un día pueda cocinar. And you sow the first seed of discontent and jealousy. Y empezás a ver las primeras semillas de la falta de contentamiento y la de envidia. You begin to notice that mopping is boring. Te empezás a dar cuenta que limpiar el piso es aburrido. Does anyone even notice or say thank you? ¿Alguien se da cuenta o te agradece? No, of course they don't. No, no lo hace. Then one day you notice that there are some other people who get to carry the food from the kitchen upstairs to the dining room. Un día te das cuenta de que hay gente que puede llevar la comida desde ahí abajo hasta el lugar del banquete. You begin to talk to some of them and said, what's the dining room look like? Y entonces le empezás a hablar, le preguntás, ¿cómo es esa habitación donde se come? Oh, it's beautiful and grand. No, es hermosa, es gigante. There's silver and crystal and gold. Hay vajillas de oro, hay plata.
and it's large, and sometimes there are musicians and dancing y hay músicos y hay bailes and huge stained glass windows. y hay ventanas enormes de vitró. You begin to say to yourself, there's no windows in the kitchen. Y vos decís, acá en la cocina no hay ventanas. I wonder if I'll ever get to go to the dining Me room. pregunto si algún día podría ir para allá, al lugar de la comida. And before you know it, you're jealous of those who get to carry the food to the king. Y sin darte cuenta, ahora tenés envidia de los que le llevan la comida al rey. Some of those feelings are what happens to us in Christian ministry. Algunos de esos sentimientos es lo que nos pasa a nosotros en el ministerio cristiano. When we first come to know the Lord, and even as a mature Christian, when you're thinking rightly, Cuando llegas a conocer al Señor y como un creyente pensando de forma correcta, ministry humbles you. el ministerio te humilla And you're just so happy that the Lord allows you to do anything for Him. y te da tanta alegría de que el Señor te permita hacer cualquier cosa para Él. Because you remember who you were Porque te acordás quién eras when He found you cuando te encontró and loved you and drew you to Himself. y te amó y te atrajo hacia sí mismo. And you know you deserve nothing but hell forever. Y vos sabes que no merecías nada más que el infierno para siempre. Yet He has rescued you from that and brought you into to the glories of the gospel, Pero Él te rescató de eso y te trajo a las glorias del Evangelio, where we can make no demands to do anything for the Lord. donde no podemos demandar nada del Señor. Yet the scripture says He's given every one of you as a believer a gift that you are to use to serve God's people. Pero aún así, la Escritura dice que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, un don para que lo usen para servir al pueblo de Dios. You remember how the Apostle Paul said that sometimes we wish we were a different part of the body of Christ. ¿Te acordás que el apóstol Pablo habla de cómo a veces los creyentes quieren ser una parte distinta del cuerpo de Cristo? I don't want to be a foot, I want to be a hand. No quiero ser un pie, quiero ser una mano. I don't want to be a hand, I want to be an eye. No quiero ser una mano, quiero ser un ojo. I don't want to be the eye, I want to be the voice. No quiero ser el ojo, quiero ser la voz. So, a great evidence of our need for a Savior is the fact that even as a Christian, Así que nuestra evidencia de que necesitamos un Salvador es que aún como creyentes we can become distorted in our view of ministry. se puede distorsionar para nosotros la perspectiva del ministerio. Lose sight of the fact that it's an undeserved privilege. Perder vista del hecho de que es un privilegio inmerecido. So, in this passage in 2 Corinthians, Así que en este pasaje en 2 de Corintios, Paul is sadly in the process of having to defend the legitimacy of his apostleship to a church he planted. tristemente, Pablo tiene que defender lo legítimo de su apostolado en una iglesia que él mismo fundó. And in that process of reminding the Corinthian church that his ministry as an apostle has been given great privileges. Y en el desarrollo de esto, él va a recordar a la iglesia de Corinto que su ministerio como apóstol está acompañado de grandes privilegios. You and I can learn much from how he thinks about ministry to train us how we should think about our ministry. Y vos podés ver en Pablo un patrón, un modelo, porque al mirar cómo él pensaba de su ministerio, vamos a aprender cómo pensar nosotros de nuestro ministerio. None of us are apostles. Ninguno de nosotros somos apóstoles. Most of you won't plant a church. La mayoría de ustedes tal vez no funden una iglesia, Yet God has placed in your unlikely hands ministry responsibilities. pero Dios ha puesto en las manos de cada uno de los creyentes responsabilidades de ministerio. Every one of you without exception. Sin excepción, cada uno de ustedes. You have a ministry in this church. Todos tienen un ministerio en esta iglesia. You have ministry in your family, Tienen un ministerio en su familia. in your marriage, Tienen un ministerio en sus matrimonios. your children, your grandchildren, Sus hijos, sus nietos, with your parents, your siblings, sus padres, sus hermanos, with your work associates, con tus compañeros de trabajo, with your neighbors. con tus vecinos, For those of you who are students, with your fellow los students. que te están estudiando, con sus compañeros de clase. The same way Paul thought about his ministry De la misma manera en que Pablo pensaba de su ministerio, must be the way we think about our ministry. debemos pensar nosotros de nuestro ministerio. And in this section of the letter, Paul again is talking about ministry being seen as a privilege. Y en esta sección de la carta, Pablo de nuevo está pensando en el ministerio que debe ser visto como un privilegio. So we'll be looking at chapter 3, verse 7, Así que vamos a mirar el capítulo 3, versículo 7, through the beginning of chapter 4. hasta el comienzo del capítulo 4. And what we see the Word of God providing for us here Lo que vamos a ver que Dios nos va a dar acá is a reminder that all believers must perceive their ministry from two perspectives. es un recordatorio de que todos los creyentes tienen que percibir su ministerio desde dos perspectivas. In particular, that you must see your ministry
as superior to the ministry of the Old Covenant in two ways. En especial, tenés que ver tu ministerio como superior al ministerio del antiguo pacto en dos formas. So the superior glory of gospel ministry from two perspectives. Entonces vamos a ver la gloria superior del ministerio del Evangelio vista desde dos perspectivas. In chapter 3, verses 7 through 11, En el capítulo 3, del versículo 7 al 11, you see the first of these two perspectives we must have. vamos a ver la primera de estas dos perspectivas que tenemos que tener. The first is the undeniable reality of gospel ministry's greater glory. La primera es la realidad innegable de la gloria mayor del ministerio del Evangelio. And then in chapter 3, verse 12 through the beginning of chapter 4, Y de nuevo, desde el capítulo 3, versículo 12 hasta el comienzo del capítulo 4, we see the undeniable results of the gospel's greater glory. vamos a ver los resultados innegables de la gloria mayor del Evangelio, del ministerio del Evangelio. So the reality of gospel ministry's greater glory Así que la realidad de la gloria mayor del ministerio del Evangelio and then the results. y después los resultados. When a man really believes that the ministry he's been given is greater even than Moses' ministry, Cuando un hombre cree realmente que el ministerio que ha recibido es aún mayor que el ministerio del mismo Moisés, what happens in his heart? ¿qué pasa en su corazón? There are some wonderful results. Hay resultados preciosos. So let's look together first at the reality, the fact, it's undeniable. Gospel ministry is greater than the ministry of Moses. Así que vamos a arrancar primero mirando el hecho, la realidad de que el Evangelio y el ministerio del Evangelio es aún mayor que el de Moisés. I doubt very many of you woke up this morning and looked in the mirror Yo dudo de que muchos de ustedes se levantaron esta mañana y se miraron al espejo and said to yourself, my ministry is greater than Moses. y dijeron, mi ministerio es más grande que el de Moisés. That's certainly not the thought that went through my mind. Yo ciertamente no pensé eso esta mañana. You may recall Jesus said something similar in Matthew 11. ¿Te acordás que Jesús dijo algo parecido en Mateo capítulo 11? He said, John the Baptist was the greatest man who ever lived. Él dijo que Juan el Bautista es el mayor profeta que jamás haya vivido. Because not only was he a prophet, but Porque- he actually got to introduce Christ. No solo era profeta, sino que él pudo presentar a Cristo. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Behold, the man who fulfills the entire Old Testament. Acá está el hombre que cumple todo el Antiguo Testamento. And yet Jesus says, the least in the kingdom of heaven Pero después dijo Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos is greater than John the Baptist. es más grande que Juan el Bautista. Brothers and sisters, living this side of Calvary Hermanos y hermanas, vivir de este lado del Calvario is a great privilege to be in ministry. es un gran privilegio y aún estando en el ministerio. Let's look at how Paul documents how gospel ministry is superior even to the glory of Moses' ministry. Así que veamos cómo Pablo demuestra y documenta que el ministerio del Evangelio es mayor aún que el ministerio de Moisés. Read verses 7 through 11. Leamos los versículos 7 al 11. Pero si el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. It doesn't take a biblical scholar to figure out that the key word of this paragraph is glory. No requiere a un estudiante bíblico para darte cuenta de que la palabra clave en este párrafo es la palabra gloria. 11 times Paul uses the word in one paragraph. 11 veces usa Pablo la palabra en un solo párrafo. And he continues to compare the glory that Moses' ministry had Y él lo que hace es comparar la gloria que tuvo el ministerio de Moisés with the superior glory that gospel ministry has. con la gloria superior que tiene el ministerio del Evangelio. He admits that the old covenant was glorious. Él admite que el antiguo pacto fue glorioso.
but says the new covenant ministry you and I have in the gospel is even more glorious. Pero él va a decir, el ministerio que tenemos en el Evangelio es aún más glorioso. It's an undeniable fact. Y es un hecho innegable. And look how he documents the ways in which gospel ministry is greater. Y mira cómo muestra las formas en las que es mayor el ministerio del Evangelio. First, in verses 7 and 8, he says it's because it's more glorious because it's a ministry of life rather than death. Y en primer lugar, el versículo 7 y 8 va a demostrar que es más glorioso porque nuestro ministerio es un ministerio de vida, no de muerte. Look what he says in verse 7. Mira lo que dice el versículo 7. If the ministry of death, Y si el ministerio de muerte, that's a way of referring to the old covenant. ahí se está refiriendo al antiguo pacto. He makes it clear that's what he means when he says next, in letters engraved on stones. Él deja en claro a qué se refiere cuando habla de las letras grabadas en piedra. That's a reference to the 2 times that the 10 Commandments was engraved by the finger of God onto stone Y tablets. esto se refiere a las 2 veces en que los 10 mandamientos fueron grabados por el dedo de Dios en esas 2 tablas de piedra. In what sense was it a ministry of death? Pero ¿en qué forma esto fue un ministerio de muerte? Paul's reminding us that the purpose of the law was not to save, but to reveal sin, to condemn. Pablo nos recuerda que el propósito de la ley no era salvar, sino mostrar el pecado. The law was never given, the 10 Commandments were never given as a ladder, the 10 steps so you could climb your way to God. Los 10 mandamientos nunca se dieron como una escalera que vos podrías dar esos 10 pasos y llegar a Dios. Rather, the purpose of the law was to show you that you cannot keep the commandments. Más bien, el propósito de la ley fue demostrar que nadie puede cumplir los mandamientos. The law of God reveals the perfect character of God La ley de Dios revela el carácter perfecto de Dios and demonstrates to us just how imperfect we are. y nos demuestra qué tan imperfectos nosotros somos. Hence, he refers to it as the ministry of death engraved in letters Así on que stone. se refiere a esto como el ministerio de la muerte que está grabado en piedra. It fulfilled its purpose. Y cumplió su propósito. The old covenant is not replaced because it failed. El antiguo pacto no fue reemplazado porque falló, The old covenant is replaced because God had something even better. sino que el antiguo pacto fue reemplazado porque Dios tenía en mente algo mucho mejor. And so this ministry of death, he admits, as it came with glory. Así que este ministerio de muerte admite que vino con gloria. Even that ministry came with glory. Aún ese ministerio vino con gloria. So glorious, as a matter of fact, that as you're aware in the book of Exodus, chapter 34, it says that because of Moses' exposure to God's glory, it made his face shine. Tan glorioso era este ministerio que tal vez como recordás ahí en Éxodo capítulo 34, cuando Moisés bajó del monte, tenía su rostro brillando. And as a result, God's people said, Moses, your face is shining, and he didn't even know it. Y la gente le dijo, Moisés, te brilla el rostro. Él ni siquiera lo había notado. Exposure to God's glory changed even the skin of his face. Así que la exposición a la gloria de Dios había cambiado aún la piel de su rostro. So if the ministry of death came with glory, Así que si el ministerio de muerte vino con gloria, so glorious that people could not stare at Moses' face, tan glorioso que la gente no podía mirar el rostro de Moisés, then he says, how much more will gospel ministry be with glory? entonces ¿cuánto más el evangelio, el ministerio del evangelio va a ser con gloria? How will the ministry of the Spirit be even more with glory? ¿Cómo no va a ser con más gloria el ministerio del Espíritu? The ministry of death is now contrasted. It was glorious, but the ministry of the Spirit or life is even more glorious. Así que el ministerio de muerte era glorioso, pero el ministerio de vida del Espíritu es aún más glorioso. The ministry of the Spirit is a reference to the new covenant. El ministerio del Espíritu acá se refiere al nuevo pacto. Just to remind you that in Jeremiah chapter 31 and in Ezekiel chapter 36, Solo para recordarte que en Jeremías 31 y Ezequiel 36, God promises his people that he would make a new covenant with them. Dios le había prometido a su pueblo que iba a hacer un nuevo pacto con ellos. The new covenant is characterized by a restored relationship between Israel and God. El nuevo pacto iba a estar caracterizado por una relación restaurada entre Israel y Dios. The new covenant would be characterized by the law being embraced by the heart. El nuevo pacto iba a estar caracterizado por la ley siendo abrazada por el corazón. A spirit-wrought ability and empowerment and desire to keep the law of God. Un poder y un deseo que el Espíritu Santo iba a poner en el corazón para guardar la ley.
The new covenant promises a deeper personal knowledge of God. El nuevo pacto requería un conocimiento más profundo y personal de Dios. And the new covenant also emphasizes that sins would not just be covered, but truly forgiven. Y el nuevo pacto enfatizaba que los pecados no iban a ser solamente cubiertos, sino que realmente perdonados. Hearts sprinkled clean from their sin. Que los corazones iban a ser limpiados completamente del pecado. So, of course, the old covenant had glory. Entonces sí, el antiguo pacto tenía gloria. It communicated to us the mind of God. How could it not be glorious? Nos comunicó la mente de Dios. ¿Cómo no iba a ser glorioso? But Paul is saying the new covenant has begun to be fulfilled now in the life of the church. Pero Pablo está diciendo ahora, el nuevo pacto empezó a cumplirse en la vida de la iglesia ahora. Right there in sin-filled Corinth. Ahí mismo, en esa iglesia llena de pecado en Corinto. And it is even more glorious. Pero aún ahí es más glorioso. Verses 9 through 10 say that not only is the gospel ministry have a greater glory because it's a ministry of life rather than death, El versículo 9 y 10 va a mostrar que no solamente el ministerio del Evangelio es más glorioso porque hay un contraste entre la vida y la muerte, but also because it's a ministry of righteousness rather than condemnation. sino porque este es un ministerio de justicia y no de condenación. Verse 9 and 10, read them again. Leamos de nuevo el versículo 9 y 10. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Here he says the ministry of the gospel which presents the hope of an imputed righteousness Lo que está diciendo es que el ministerio del Evangelio, que nos da la esperanza de una justicia imputada, is so much more glorious than that ministry of condemnation. es mucho más glorioso que aquel ministerio de condenación. He says they don't even bear comparing. No vale la pena ni compararlos. Romans chapter 3 also reminds us También Romanos capítulo 3 nos recuerda esto. that apart from the law, the righteousness of God is manifested through Christ. Que ahora la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la justicia que la ley ofrecía. Romans chapter 8 verse 1 En Romanos capítulo 8, versículo 1, says that there is no condemnation for those who are in Christ. dice que no hay más condenación para los que están en Cristo. So of course the ministry of righteousness is more glorious than the ministry of condemnation. Entonces, claro, el ministerio de justicia es más glorioso que el ministerio de condenación. And the final comparison that Paul makes between the old covenant glory and the gospel, the glory of gospel ministry, Y la última comparación que hace Pablo entre la gloria del ministerio del Evangelio y el antiguo pacto is that it's a ministry that's permanent rather than preparatory. es que este ministerio es permanente, no es preparativo. Look at verse 11. Mira el versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Fading versus remaining. Desvanecerse en contraste con permanecer. That same word was used earlier back in verse, I can't see my numbers, they're too small. Back in verse 8. En el versículo 8 se usó esta misma palabra Fading as the glory was. con la idea de una gloria que se desvanece, desaparece. When you, at least in English, when you read the word fading, it makes it sound like the light on Moses' face was getting dimmer and dimmer. A menos en inglés, esta palabra desvanecer te hace imaginar el rostro de Moisés que en un momento brillaba de gloria, pero que fue desapareciendo esa luz. That's actually not what Paul is saying. Pero no es exactamente lo que Pablo está diciendo. Both in that verse and here in verse 11, when we talk about glory fading, Tanto en el versículo anterior como en el 11, cuando se habla de la gloria que va desapareciendo, it has to do with something not getting dimmer, tiene que ver no con algo que está con menos intensidad, but something being brought to an end, sino más bien algo que está siendo llevado a su fin, something being set aside, algo que está siendo puesto a un costado, something being done away with. algo con lo que ya no vamos a estar más. And that's the way the word is translated in most other places in the New Testament. Esta es la forma en la que se traduce esta palabra en la mayoría de los lugares del Nuevo Testamento. So what Paul is saying is another reason that our ministry is more glorious than the old covenant Así que Pablo dice, otra razón por la que nuestro ministerio es más glorioso que el del antiguo pacto
It's because the old covenant was eventually set aside es porque el antiguo pacto al final fue puesto a un costado for something even more glorious. para traer algo aún más glorioso. That does not mean that what Paul is saying is that the law is being done away with. Pablo no está diciendo que ya la ley ha sido dejada a un lado, But the ministry of the law has been replaced now with the gospel. sino que el ministerio de la ley ha sido reemplazado ahora con el evangelio. The law expresses God's desire for human conduct, and in that sense will last forever. La ley expresa el deseo de Dios para la conducta humana y en ese sentido va a durar para siempre. As a matter of fact, Paul goes on to say that part of the reason the Spirit of God came was to give us the ability to fulfill the law of God and De bring Him hecho, glory. Pablo va a decir que parte de la razón por la que vino el Señor es para que con el Espíritu podamos tener el poder de obedecer la ley. As Paul would write in Romans chapter 10, verse 4. Como Pablo también dice en Romanos capítulo 10, versículo 4. Christ is the end of the law. Cristo es el fin de la ley. In what sense? ¿Pero en cuál sentido? Christ is the end of the law for righteousness Cristo es el fin de la ley para justicia, to everyone who believes. para todos los que creen. Perhaps you could understand the purpose of the law in this way. Tal vez podrías entender el propósito de la ley de esta manera. If you have broken an arm or a leg, Si se te rompe un brazo o una pierna, you go to the doctor and he uses an X-ray machine. vas al doctor y te ponen ahí en una radiografía, And the rayos X. X-rays will reveal, oh, your arm is broken. Y ahí ven que se te rompió el brazo. Or if you were having chest pain, perhaps they would do a CT or an MRI. O si te duele el pecho, también te van a hacer un estudio. And they would say, oh, we thought maybe you were having a heart problem, but actually we found cancer. Y dicen, bueno, pensamos que era un problema de corazón, pero encontramos un cáncer. The law is like the X-ray machine. La ley es como esa máquina de rayos X. It reveals the problem. Muestra cuál es el problema. But then if you were to turn to an X-ray machine and say, can you heal me? Pero si vos le dirías al aparato de la radiografía diciendo, ¿me podés sanar? If we take 10 or 12 X-rays, will it heal my bone? Si vos te sacás 10 radiografías, ¿te va a curar el brazo? If we do constant MRIs, will it take away my cancer? ¿O si te haces chequeos del pecho todo el tiempo, va a sanar el cáncer? No, the doctor would say, that's not the purpose of those machines. El doctor diría, no, ese no es el propósito de la máquina. That's how sometimes we misunderstand the law of God. Así es como muchas veces se malentiende el propósito de la ley de Dios. It's a machine that reveals your problem, but it cannot heal you. Es una máquina que revela el problema, pero no puede sanarte. So no wonder Paul says, the gospel that we get to share in our ministry, whether you're an apostle or a member of this church, Por eso es que Pablo dice, el evangelio que podemos compartir en nuestro ministerio, ya sea que seas un apóstol o un miembro de esta iglesia, is of course more glorious than the old covenant. por supuesto es más glorioso que el antiguo pacto. The law was to bring men the knowledge of sin. La ley debía traer al hombre el conocimiento del pecado. The old covenant exists to produce a sense of guilt and misery, El antiguo pacto existía para traer al hombre un sentido de culpa, to develop a longing for redemption. para que puedan tener un deseo por la redención. As Paul would say in Galatians, to be like a schoolmaster that taught you and led you to Christ. Como Pablo dice en Gálatas, es como un maestro que está guiándome y llevándome hacia Cristo. And it was a necessary office, Y ese era un oficio muy necesario. and so it was glorious. Y por eso tenía gloria. But how could it compare with the gospel, Pero ¿cómo se compararía con el Evangelio? which not only makes men and women know they're sinful, Que no solo deja que el hombre y la mujer vean que son pecadores, that lets men and women know they are condemned before God? sino que ven que están condenados delante de How Dios. can that ministry of condemnation, Pero ¿cómo ese ministerio de condenación, which was temporary and set aside, que era temporal y que fue quitado, be compared with that which delivers us from sin and lasts forever? cómo se podría comparar con aquello que sí nos libra del pecado y que dura para siempre? And so that's how Paul begins by saying, let's agree together. It is an undeniable fact that gospel ministry is more glorious than the old covenant. Así que Pablo comienza diciendo, es un hecho innegable que el ministerio del Evangelio es mucho más glorioso que el ministerio antiguo.
Of course, the ministry of the Spirit and life is better than the ministry of death. Claro que el ministerio de vida y del Espíritu es mejor que el ministerio de la muerte. Of course, the ministry of the good news of righteousness given to men and women in the gospel is better than the ministry of condemnation. Claro que el ministerio de las buenas noticias del Evangelio, de la justicia que el hombre puede recibir, es mejor que el ministerio de la condenación. Of course, the permanent gospel is better and more glorious than the temporary law of God. Claro que el ministerio del Evangelio permanente es mejor que el ministerio de la ley temporal de Dios. And I hope you've picked up on the fact that Paul's not just saying it's a little better. Y espero que te des cuenta que Pablo no está diciendo es un poquito mejor. Listen to the phrases he uses in one paragraph. Mira las frases que usa en este párrafo. More glory, Más glorioso, much more glory, mucho más glorioso, abound in glory, abundando en gloria, surpassing in glory, superando en gloria and remains permanently in glory. y se mantiene permanentemente en gloria. And what Paul goes on to do next is to say, when you really believe that, Así que lo próximo que Pablo va a decir es cuando vos realmente crees eso, something happens to your ministry. algo pasa con tu ministerio. And what Paul's going to do in the next few verses is explain what is it that happens to a man or a woman when they actually believe the gospel ministry I've been entrusted with is even better than what Moses got to do. Lo que Pablo va a mostrar acá es qué pasa cuando un hombre realmente cree que el ministerio que se le confió a él es realmente mucho más grande que aún el ministerio que Moisés pudo hacer. What Paul's going to go on to say is there are two things that happened to his ministry that will also happen to your ministry. Pablo va a decir ahora que hay dos cosas que le pasaron a él y a su ministerio que también van a pasar en tu ministerio. The first of those is that it will produce in you spiritual boldness. Y dice, en primer lugar, va a producir en vos valentía espiritual. And Paul explains that in verses 12 through the end of the chapter. Y Pablo va a explicar eso del versículo 12 hasta el final del capítulo. And then secondly, in chapter 4, verse 1, Y en segundo lugar, en el capítulo 4, versículo 1, he'll say that it'll also produce in you spiritual persistence. también va a decir Pablo que esto va a producir persistencia espiritual. And brothers and sisters, this is what we need to hear. Y hermanos y hermanas, esto es lo que necesitamos escuchar. Because there are a couple of things that happen to us when we're in ministry over time. Porque hay algunas cosas que nos pasan cuando estamos por mucho tiempo sirviendo al Señor. One is a temptation to be less bold than we initially were with the gospel. En primer lugar, es una tentación a ser menos valientes que lo que fuimos al principio con el Evangelio. And the other is a temptation to become weary in ministry, Y lo otro es la tentación de cansarte del ministerio, to neglect our duties in ministry. a ser negligente con tus tareas en el ministerio. And now we have a wonderful way to diagnose if I'm not as bold as I used to be. Y ahora tenemos una forma maravillosa de diagnosticar que si no estoy siendo tan valiente como antes lo era, And if I'm not as energized as I used to be, y si no tengo tanta energía como antes tenía, if I'm being tempted to quit before I cross the finish line, si yo soy tentado a abandonar antes de cruzar la meta final, then according to verses 7 through 11, I already know what the problem is. entonces, de acuerdo al versículo 7 al 11, yo ya sé cuál es el problema. Somewhere I lost sight of the great privilege En algún momento yo perdí de vista el gran privilegio of ministering for God in a chapter of history that is more glorious than de Moses. servir para Dios en un capítulo de la historia que es más glorioso que Moisés. So if you already are saying to yourself, you know, Todd, I'm not as bold as I should be. Entonces, si vos estás pensando ahí, ¿sabes? Yo no tengo tanta valentía como antes tenía And I am becoming weary in y ministry. me estoy cansando en el ministerio, Rather than fixing it on the outside, en vez de solo cambiarlo externamente, let's go to the foundational unbelief that's causing that. ¿por qué no vamos a la incredulidad que está en la base de esto? Verses 7 through 11 are the theology you must believe Los versículos 7 al 11 son la teología que vos debés creer if you're going to continue in boldness and persistence. si vas a seguir con valentía y persistencia. Let's look at how Paul describes the results of actually believing I have a more glorious privilege than Moses. Así que mirá lo que Pablo va a describir ahora, que es el resultado de esta convicción de que su ministerio es más glorioso que el de Moisés. Read verses 12 through chapter 4, verse 1. Vamos a leer del versículo 12
al capítulo 4, versículo 1. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Spiritual boldness is addressed right up front in verses 12 and 13. La valentía espiritual va a ser señalada al comienzo de este pasaje en los versículos 12 y 13. Paul opens with the word therefore, Pablo comienza con la palabra así que. meaning the result of verses 7 through 11 Por lo tanto, esto es el resultado de los versículos 7 al 11. is that we have a hope that keeps us using great boldness in our speech. Y es que tenemos una esperanza que nos permite tener gran valentía cuando hablamos. And then he contrasts that boldness with Moses. Y hace un contraste entre esa valentía y Moisés. We use great boldness. We're not like Moses, who used to have to veil himself. Nosotros usamos gran valentía y no como Moisés, que se puso un velo. The idea here is not that Paul had courage and Moses lacked courage. La idea acá no es que Pablo tenía valentía y Moisés no. The word for boldness doesn't primarily mean courage. La palabra para valentía no significa necesariamente coraje, Rather, it means openness. sino más bien apertura. En Un- Spanish, it's has that word sense. Unhindered, Que no está restringido, unconcealed. que no está frenado. So the contrast is not that Moses was afraid, but Paul was courageous. La idea acá no es que Moisés tenía miedo y Pablo tenía coraje, Rather, that Moses veiled himself and was somewhat concealed and unable to be utterly open in his speech. sino que Moisés en algún sentido estaba con el velo y no podía ser completamente abierto en lo que estaba haciendo. So Paul says, when you recognize the superior glory of the gospel, Así que Pablo dice, cuando uno reconoce la gloria superior del it Evangelio, makes you speak not just with courage, te hace no solo hablar con coraje, but with unhindered clarity, sino con una claridad sin restricción, with utter candor. con una apertura total. You are concerned, it's less about the fear of man Y por eso no estás preocupado por el temor a los hombres, and more about the fact that you're convinced the gospel has power and permanence. sino más bien estás convencido que el Evangelio tiene poder y es permanente. In other words, believing that God by his Spirit will actually change lives through his word. Entonces crees que Dios, por medio del Espíritu, puede cambiar las vidas de las personas en su palabra And bring the kind of life that the law could only bring condemnation and death. y traer la clase de vida que la ley no podía traer porque traía muerte y condenación. It will make you bold. Eso te va a dar valentía. Look how he goes on in verses 14 to 16 to describe what happens to those to whom we minister. Mira los versículos 14 y 16 que explica lo que le pasa a la persona a quien nosotros estamos ministrando. He describes conversion. Va a describir la conversión acá. And so he referring to Israel, whose minds were hardened. Y se está refiriendo primero a Israel, que sus mentes estaban endurecidas y cerradas. Even though the scripture was read, their hearts were hardened. Aunque se leía la escritura, sus corazones estaban endurecidos. And he says, to this very day, when you share the gospel often with Jews, Y dice hasta este día, cuando compartís el Evangelio con judíos, that same veil like Moses wore, that inability to see remains. ese velo que tenía Moisés y la incapacidad de Israel de ver sigue estando. But look at verse 16. Pero mira el versículo 16. Read it again. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. When a person turns to the Lord. Cuando una persona se vuelve al Señor. Their heart was hardened, El corazón estaba endurecido, but when repentance is brought about through bold proclamation, pero cuando llegue el arrepentimiento por medio de la proclamación valiente,
through your clear and unhindered presentation of the truth, a través de tu presentación clara y sin obstáculos de la verdad, the Spirit of God comes and takes that blindness away. el Espíritu Santo viene y quita esa ceguera. Later in chapter 4, we won't have time to get there today. Más adelante en el capítulo 4, y hoy no vamos a poder llegar ahí, He talks about how the God of this world blinds men and women to the gospel. él habla de cómo el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos al Evangelio. Yet you and I have the glorious privilege of bringing the word of God to men and women, Pero nosotros tenemos el privilegio glorioso de traer la palabra de Dios a hombres y mujeres, and God, by his power, removes the veil, y Dios por su poder remueve el velo takes away the y blindness. quita la ceguera. And in the same way, he said in Genesis 1, "Let there be light." Y de la misma manera que en Génesis 1 se dijo que sea la luz, He spoke into your heart, Él habló a tu corazón, and those to whom you share the gospel, y aquellas personas a quienes vos les compartís el Evangelio, and can say in the privacy of a man's darkened heart, y Él puede decir en la privacidad de un corazón oscuro de un hombre, "Let there be light." que sea la luz. And so, when you believe that the gospel is glorious, Así que cuando vos crees que el Evangelio es glorioso, you'll see through the result of your spiritual boldness will be spiritual illumination. vas a ver que el resultado de esa valentía espiritual va a ser la iluminación espiritual. Verse 17 talks about another result, El versículo 17 habla de otro resultado, spiritual freedom in those to whom we share the gospel. y es la libertad espiritual para aquellos a quienes le compartimos el Evangelio. Read it again. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. One commentator said, explaining this simple verse this way, Un comentarista que estaba explicando este versículo dijo así: "Where the Lord is, donde está el Señor, there is his spirit. ahí está su Espíritu. And where the spirit is, Y donde está su Espíritu, there is the Lord." ahí está el Señor. Conversion happens as a result of the ministry of the Spirit. La conversión sucede por medio del obrar del Espíritu. And conversion is not called here a change of heart. La conversión acá no se está refiriendo al cambio de corazón, It's referred to as the liberation from enslavement. sino que se refiere a la conversión como la liberación de la esclavitud. What was earlier called a veil, Los que antes se menciona del velo, sometimes called hardness of heart, o refiriéndose a la dureza del corazón, sometimes called blindness, a veces se le llama también ceguera, sometimes in the New Testament called being dead instead of alive. a veces en el Nuevo Testamento se habla de la diferencia entre estar muerto o estar vivo. Here, our life before Christ is described as enslaved. Acá nuestra vida delante de Cristo es descrita como haber sido liberados, Imprisoned, o antes haber estado en prisión, chained. encadenados. And now he says, where God's Spirit comes through bold gospel proclamation, there is liberty. Pero cuando viene el Espíritu por medio de la proclamación del Evangelio, lo que va a haber es libertad. What Paul goes on to say in verse 18 is even perhaps more touching. Lo que Pablo va a decir en el versículo 18 es tal vez aún mucho más conmovedor. When you believe the truth about the glory of the gospel, Cuando vos crees la verdad en cuanto a la gloria del Evangelio, it creates boldness in you. va a traer valentía en vos, And as a result of that boldness, you see spiritual illumination and spiritual liberation. y como resultado de esa valentía vos vas a ver iluminación espiritual y liberación espiritual. But what Paul talks about next is not something that merely happens in those to whom you minister, Pero Pablo lo próximo que va a hablar no es solamente lo que pasa en aquella persona a quien vos ministrás, but something happens in you as a minister as well. sino algo que va a pasar en vos como ministro también. I believe in verse 18 he's talking about all of us. Creo que el versículo 18 está hablando de todos nosotros. Look what he says in verse 18, but we all. Y mira lo que dice: por tanto, nosotros todos. He refers here not just to those to whom he speaks, Pablo acá se refiere no solo a aquellos a quienes él les habla, and not just to other believers, y no solo a otros creyentes, but notice how Paul includes himself. sino que él se incluye a sí mismo. He says, we Dice nosotros. all with unveiled face, Nosotros todos, mirando a cara descubierta. the Moses' veil and all the hindrance to understanding has been removed. Entonces Moisés estaba velado, pero ahora ese velo ha sido quitado. And what are we all doing?
beholding in a mirror the glory of the Lord. ¿Y qué es lo que hacemos todos? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. And to see the Lord is to be transformed, to be made like the Lord. Y ver al Señor es ser transformados para ser como el Señor. Psalm 115 El Salmo 115 declares the glory of God declara la gloria de Dios and then contrasts it with inglorious idols. y la contrasta con los ídolos que no tienen gloria. Idols are described as having eyes that can't see, Los ídolos son descritos como teniendo ojos pero no pudiendo ver, mouths that can't speak, bocas que no pueden hablar, feet and hands that neither walk nor do anything, pies y manos que no pueden caminar ni hacer nada. dead and lifeless. Están muertos, no tienen vida. And then the psalmist goes on to say that those who make and worship those idols Pero el salmista después dice que los que hacen y adoran estos ídolos will become like them. van a llegar a ser como ellos. We become like what we worship. Nos convertimos en lo que adoramos. And so Paul uses the same idea here positively. If you worship an idol, you become like an idol, dead. Entonces, si uno adora un ídolo, se vuelve como un ídolo, muerto. But when you worship and behold the glory of God in the scriptures and in the face of Christ Jesus, Y Pablo acá está usando el aspecto positivo. Cuando uno adora al Dios verdadero y llega a Él por medio de Jesucristo, you become like him. uno se convierte en como Él. We become what we worship. Nos convertimos en lo que adoramos. Paul says when we're convinced of the gospel glory and we speak boldly, it doesn't just affect our hearers, it affects us. Pablo dice, si nosotros nos convencemos de que este evangelio es más glorioso y lo hablamos con valentía, no solamente nos afecta no solamente afecta a las otras personas, sino que nos afecta también a nosotros. And look how it affects us progressively. Y mirá cómo nos afecta de forma progresiva. When we behold as in a mirror the glory of the Lord, Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, we are transformed into that same image. somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. And bit by bit, progressively, from glory to glory. Y poquito a poquito, de forma progresiva, de gloria en gloria. So, who is transformed? Así que, ¿quién es transformado? All believers. We, says Paul. Todos los creyentes. Pablo dice nosotros. By what means are we transformed? ¿Y de qué manera somos transformados? Through the unhindered beholding of the glory of the Lord in Christ. Mirando a cara descubierta la gloria de Cristo. And where do we behold the glory of Christ? In the scriptures. Donde miramos la gloria de Cristo es en las Escrituras. And what are we transformed into? ¿Y en qué estamos siendo transformados? Christ likeness. En ser más como Cristo. And how are we transformed? All at once? ¿Y cómo somos transformados? ¿De una? No, from glory to glory. No, de gloria en gloria. Progressively. Progresivamente. I think one of the cruelties of the early theology I was taught as a young man Yo creo que una de las crueldades de la teología que me enseñaron cuando era más joven was a misunderstanding of this passage. era un malentendido de este pasaje Perhaps you could say an ignoring of this o passage. ignorar este pasaje. I grew up in the charismatic movement that promised me that one day Yo crecí en el mundo carismático que me prometía que un día I could have that one spiritual experience. yo podría tener esa única experiencia espiritual. It might be a private experience. Podría ser en una situación privada It might be a public experience. o en un momento de una reunión pública, But continually held out to me the hope that one day I could go from level 1 Christian to level 20 Christian all at once. pero lo que tenía este movimiento era que me prometía que yo podría saltar de ser un cristiano de nivel 1 a ser un cristiano de nivel 20 en un instante. I wish that was true. Y yo quisiera que eso sea verdad. I kept hoping it would happen. Yo esperaba que me pase eso. I kept praying it would happen. Yo oraba para que me pase eso. But over time, my study of the scriptures Pero con el tiempo y el estudio de las Escrituras, proved to me there is no shortcut to being transformed into Christ's image. vi que no hay atajos para ser transformado en la imagen de Cristo. Sometimes are there giant leaps and epiphanies and you see truth and you comply and you do grow. Hay momentos donde das pasos gigantes y te das cuenta de cosas y empezás a crecer. Of course. Sí, But the main way that God grows us is through daily life. pero la forma principal en la que Dios hace que crezcamos es en el día a día.
failure after failure, es fracaso tras fracaso, repentance after repentance, arrepentimiento tras arrepentimiento, Sunday after Sunday, domingo tras domingo, sermon by sermon, sermón tras sermón, private reading by private reading, lectura privada tras lectura privada, bit by bit, poquito a poquito, trial after trial. pruebas tras pruebas. The charismatic movement appealed to a sense of laziness in me. El mundo carismático hizo crecer en mí un sentido de pereza, The model of sanctification I was given appealed to my impatience. porque el modelo de santificación que me presentaron me era atractivo por mi impaciencia. It even appealed to my desire to be better, not for His glory, but for my own glory. Y aún yo apelaba a mi deseo de ser mejor, pero no para la gloria de Dios, sino para mi propia gloria. Have you ever noticed how sometimes you want to be perceived as godly more than you actually want to be godly? ¿Te diste cuenta cómo muchas veces vos esperás ser visto como piadoso y te gusta más ser visto como piadoso que de hecho ser piadoso realmente? Because we know the price tag of real godliness will include trials. Porque sabemos que el precio para ser verdaderamente piadosos va a incluir pruebas. Yet I was promised without any trials or difficulty. Y a mí se me prometía sin ninguna prueba ni dificultad. If I had enough faith Si yo tenía suficiente fe and had just the right y experience, tenía esa experiencia correcta, that I could have maturity without any suffering, iba a tener madurez sin ningún sufrimiento, maturity without any humiliating failures, madurez sin ningún fracaso humillante, maturity without patient faith in the Word of God and working it out day by day. madurez sin trabajar diariamente en la palabra de Dios para madurar. It was a cruel theology, Era una teología cruel, a cruel theology of sanctification una teología cruel de santificación that created so much needless grief in me. que creó mucha angustia innecesaria en mí. How glad I am to see the scriptures say that my experience Pero qué contento estoy al escuchar la escritura que me dice que mi experiencia of maturing much slower than I would wish de que maduro más lento, mucho más lento de lo que quisiera, is normal. es normal. So how are we transformed? Así Progressively. que, ¿cómo somos transformados? De forma progresiva. And finally, who is the source of this transformation ultimately? Y finalmente, ¿quién es la fuente de esta transformación? Al It's in final, that last phrase in verse es 18. la última frase del versículo 18. From glory to glory, just as from the Lord the Spirit. De gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Brothers and sisters, part of this boldness package is you being convinced that the Spirit of God will not only convert, but continue to grow bit by bit, both of them, conversion and sanctification, by the power of His Spirit. Entonces, lo que vemos es que es el Espíritu de Dios el que va a ir obrando un poquito a la vez y es su obra la que permite tanto la conversión como la santificación. Seeing Him as He is Verlo a Él tal como Él es what transforms us into His image. es lo que nos transforma en su imagen. You know why this process is so slow? ¿Y sabes por qué es tan lento el proceso? Is because every time I open my Bible, I'm bringing some preconceived notions about what God is really like. Es porque cada vez que abro mi Biblia, yo traigo en mi mente ideas falsas y preconcebidas de cómo es Dios. So it takes years for me to begin to see, oh, that view of God I had, that's not actually the God of the Bible. Así que lleva años darte cuenta, esa idea que tenía de Dios no es la correcta de la Biblia. The low and unworthy thoughts of Him Esos pensamientos bajos e indignos de Él plague us all. juegan como un solista. And so meditation and teaching and Así exposure que to the Scriptures, la meditación y la exposición a las Escrituras, that's what transforms us. eso es lo que nos transforma. We must change what we think He is like. Tenemos que cambiar la forma en la que pensamos que Él es And when we see Him as He really is, y al mirarlo y verlo como Él realmente es, then we are made like Him. vamos a ser transformados para ser como Él. So the more you expose yourself to truth and see the true God of the Bible and the true nature of Christ, Así que cuanto más te enfrentas a Él y te expones a Él, vas a ver con más claridad la verdadera naturaleza de Dios y de Cristo. the faster you will grow. Y de esa manera vas a crecer más rápido. And that's why sometimes you do see growth spurts in your spiritual life. Y esa es la razón por la que a veces vos ves que el crecimiento se acelera rápido en tu vida.
because you are now uniting with faith what you read on the pages of Scripture. Porque ahora estás uniendo con fe lo que lees en las páginas de la Escritura. Finally, in chapter 4, verse 1, Finalmente, en el capítulo 4, versículo 1, we see the second result of believing that the gospel ministry has greater glory. vemos el segundo resultado de creer que el ministerio del Evangelio tiene más gloria. In verses 12 through 18, Paul was saying one result was spiritual boldness, En los versículos 2 al 18, Pablo dijo que un resultado es la valentía espiritual and the transformed lives that come as a result of bold proclamation, y las vidas transformadas que vienen como resultado de la proclamación valiente, a transformation that happens in those to whom you teach, la transformación que pasa en aquellos a quienes vos les enseñás and the glorious progressive transformation that happens in you as well. y la transformación gloriosa que pasa en vos también. But now he says there's another result, and that is spiritual persistence. Pero ahora dice que hay otro resultado, que es la persistencia espiritual. When you believe that you are more privileged than Moses, Cuando vos crees que tenés estás en una posición más privilegiada que la de Moisés, you're not only bold, but you just don't give up. no solo tenés valentía, sino que no abandonás. Look what Paul says in verse 1. Mira lo que Pablo dice en el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Just like verse 12 began with the word therefore, Tal como el versículo 12 comenzó con la palabra así que, so chapter 4 verse 1 begins with therefore. ahora el capítulo 4, versículo 1 empieza con la misma palabra, por lo cual. This is how we know it's another result of believing in the gospel's glorious nature. Y por eso vemos que es otro resultado de creer en la naturaleza gloriosa del ministerio del Evangelio. Therefore, since we have this ministry, Así que ya que tenemos este ministerio, since a ministry has been placed in your hands, ya que este ministerio ha sido puesto en tus manos, not the ministry like Paul had, no un ministerio como Pablo tenía, not all of you will have the kind of ministry Matthias has, o la clase de ministerio que Matías tiene. but you have been given ministry Pero- responsibilities. Vos tenés responsabilidades ministeriales. Therefore, since you have this ministry, Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, as we have received mercy. según la misericordia que hemos recibido. That's a very unusual phrase. Esta es una frase muy poco común. Paul says, I see the entrustment of ministry into my hands. Pablo dice que yo veo que se me confíe el ministerio en mis manos. I see it in the same way that I have received forgiveness of my sins. Lo veo de la misma manera en la que veo haber sido perdonado de mis pecados. Do you think of your ministry that way? ¿Vos pensás de tu ministerio de esa manera? We're all grateful for our forgiveness of sins, Todos estamos agradecidos de haber sido perdonados por nuestros pecados, for a right standing before God based on our faith and the merits of Jesus. por estar en esa posición delante de Dios en los méritos de Cristo. If I mention those gifts to you, Y a si- smile comes on your face. Si yo le hablo a un creyente y le hablo de esos regalos de la gracia de Dios, te sale una sonrisa de tu rostro. Why? ¿Y por qué? Because you know what you deserve. Porque no tenés lo que merecías. And so you're just stunned that instead of getting what you deserve, you've received mercy. Así que te sorprende que en vez de tener lo que merecías, recibiste misericordia. Paul says you need to look at ministry the same way. Y Pablo dice, tenés que ver el ministerio de la misma manera. Stunned Asombrado, because he knows you know what you deserve. porque sabés lo que merecerías. You don't deserve the privilege of ministering to your children. No mereces el privilegio de ministrarle a tus hijos. You don't deserve the privilege of ministry to your spouse. No mereces el privilegio de servirle a tu esposo. You don't deserve any ministry in this church. No mereces ningún ministerio en esta iglesia. Ministry is not a right. El ministerio no es un derecho, It's a mercy gift. es un regalo de misericordia, It's a privilege. es un privilegio. Of course, does it come with responsibility and a sense of burden? Y Yes. claro que viene con responsabilidad y un sentido de carga, y sí, That's not how Paul describes it here. pero no es como Pablo lo describe acá. Knowing what I deserved Él dice, sabiendo lo que merezco and what I received in my salvation of y mercy, lo que recibí en mi salvación, en misericordia, I think of my ministry in exactly the same way, says yo Paul. pienso en el ministerio de la misma manera, exactamente, dice Pablo. Have you fallen into thinking that ministry is a right? ¿Has caído en pensar que el ministerio es un derecho?
Repent of that and remember it's a privilege. Arrepentite de eso y recordá que es un privilegio. Have you thought of your ministry as a burden? ¿Has pensado en tu ministerio como una carga? Something you have to do. Algo que tengo que hacer. You need to repent of that and think of it as a mercy. Tenés que arrepentirte de eso y pensar de eso como una misericordia. And one of the reasons is because it doesn't just change those to whom you minister. Y una razón es porque no solo cambia a la gente a la que vos estás ministrando, As a minister, you get changed in the process. sino que como ministro también vos sos transformado en el proceso. During our time together this weekend, I overheard Kyle saying, Este fin de semana, mientras compartíamos con Kyle, lo escuché decir, he said, when I came to my church 5 years ago, I came thinking I had something to offer to help them. cuando llegué hace 5 años a la iglesia, llegué pensando que yo tenía algo que les podría servir a ellos. And the truth is, he is a gifted man by God, and he did have something to offer them. Y él es un hombre muy capaz y que sí tenía mucho para hacer por la iglesia. But it's never helpful to us to think of ourselves that way, is it? Pero no te ayuda a pensar en vos mismo de esa manera, ¿no? Instead, his view now, 5 years into his ministry there, Sino que ahora él está pensando, después de 5 años haciendo ministerio ahí, he just says, the Lord didn't bring me to that church for me to help them. He brought me to that church for that church to help me. en que está pensando, el Señor no me trajo ahí para que yo les ayude a ellos, sino que me trajo ahí para que ellos me ayuden a mí. That humble perspective is the joy of the Christian life. Esa perspectiva humilde es el gozo de la vida cristiana. And when you think rightly about ministry, you'll see that beautiful symbiosis. Y cuando pensás correctamente del ministerio, vas a ver esa simbiosis tan hermosa. It's never one-way ministry. Nunca es un ministerio de un solo lado. It's always ministry transformation that comes back to us. Siempre hay una transformación ministerial que vuelve hacia nosotros. No wonder Paul says it's a mercy in your life. No nos sorprende que Pablo diga, esto es una misericordia en nuestras vidas. You must repent of thinking of ministry as a right. Tenés que arrepentirte de pensar en el ministerio como un derecho. You must repent of thinking of ministry as a burden Tenés que arrepentirte de mirar el ministerio como una carga and see it as an undeserved mercy, y verlo como una misericordia que no mereces, just like the forgiveness of your sin. tal como el perdón de tus pecados. An undeserved gift. Un regalo inmerecido. And look how Paul closes his thought at the end of verse 1. Y mira cómo Pablo cierra su pensamiento al final del versículo 1. Since we have ministry, just like we received mercy, Ya que tenemos un ministerio, habiendo recibido misericordia, we do not lose heart. no desmayamos. We don't let the wind be taken out of our sails. No dejamos que nos saquen el aire We con don't- los golpes. Give up and quit before we hit the finish line. No vamos a renunciar hasta llegar a la meta. We don't stop fighting because we're weary. No dejamos de luchar porque estemos cansados. It's interesting, the word to lose heart is not so much about being sad and discouraged. Es interesante que esta palabra de desmayar no tiene que ver con estar triste o desanimado. The root of the word means to behave badly. La raíz de la palabra significa literalmente portarte mal. Therefore, we do not behave badly. Podríamos decir, entonces no nos portamos mal. Therefore, we do not become slack in our responsibilities. No nos relajamos en nuestras responsabilidades. We do not become disobedient in regards to our duties. No nos volvemos desobedientes en relación a nuestras responsabilidades y tareas. So while it has the flavor of discouragement in it, Aunque tiene el sabor de desánimo, this is more than emotional sadness. esto se refiere más que a solo la tristeza emocional. You think of it this way, we do not become discouraged to the point of becoming disobedient. Lo que está diciendo es, no nos desanimamos hasta el punto de volvernos desobedientes. This is the word that's used in Luke 18:1. Esta es la palabra que se usa en Lucas 18:1. Jesus is giving a parable about prayer. Jesús está dando una parábola en cuanto a la oración. And he says, do not lose heart when your prayers are not answered. Y él dice que no se desanimen, no desmayen al no ver la respuesta a sus oraciones. Don't become discouraged to the point of disobedience. O sea, no te desanimes hasta el punto de volverte desobediente. In that context, what would disobedience look like? The En ese- neglect of prayer. En ese contexto, ¿a qué se vería la desobediencia? Ser negligente con la oración. Paul uses the same word when he's writing to the Ephesian church Pablo usa la misma palabra al escribirle a la iglesia en Éfeso. regarding his imprisonment. En cuanto a su encarcelamiento, He has to remind the church,
do not lose heart about my persecution. Él tiene que recordar a la iglesia, no se desanimen en cuanto a las persecuciones. Do not become discouraged to the point of disobedience. O sea, no se desanimen hasta el punto de volverse desobedientes. In Luke 18, it's the disobedience of stopping praying. En Lucas 18 es la desobediencia de dejar de orar. Here for the Ephesian church, it would be, don't see my imprisonment and now be afraid to speak up for the gospel. A la iglesia en Éfeso, la idea es que no tengan miedo y dejen de predicar el evangelio. In Galatians chapter 6, verse 9, En Gálatas 6:9 talks about don't lose heart in doing good, se habla de no desanimarse o no desmayar de hacer el bien. and uses the image of a future harvest. Y está usando la imagen de una cosecha futura. You can't expect to plant seeds and tomorrow have a harvest. No podés esperar sembrar y mañana ver una cosecha. Don't grow weary in well-doing. No te canses de hacer el bien. Wait patiently for the harvest. Espera pacientemente la cosecha. While you're waiting, don't become discouraged to the point of disobedience. Y mientras esperás, no te desanimes hasta de ser desobediente. For the Apostle Paul, when he says he doesn't lose heart, Para el apóstol Pablo, dice que él no se desanima. he's saying this. Y dice esto: In the face of ministering to a church that I, the apostle, planted, en la situación de estar ministrando una iglesia que yo mismo planté, who now opens their ear to slander about me que ahora abrieron sus oídos a la murmuración contra mí and chooses to believe it y eligen creerlo, and fold their hands and say to their apostle and founding father in the faith, y cruzan sus brazos y le dicen al apóstol y al que fundó la iglesia y a la fe: prove to me that you are a real apostle. demostrame que vos sos un verdadero apóstol. And then offer to his face countless criticisms Y traen delante de su cara crítica tras crítica. and tell him how unimpressive he is compared to the super apostles, Vos no sos tan impresionante como los verdaderos apóstoles. false apostles who've risen up within the church at Corinth. Había falsos apóstoles que estaban creciendo y desarrollándose en la iglesia de Corinto. If any man had a right to be discouraged, Si algún hombre tenía el derecho de estar desanimado, if any man had a right to lose heart, si algún hombre tenía el derecho de perder el ánimo, if any man was being tempted to become discouraged to the point of disobedience, si algún hombre estaba siendo tentado a desanimarse y hasta el punto de desobedecer, it was Paul. era Pablo. And yet he says, I don't lose heart. Pero aún él dice: yo no desmayo. I don't quit running. Yo no voy a dejar de correr. I don't quit fighting. Yo no voy a dejar de pelear. I will not neglect my spiritual duties and responsibilities. Yo no voy a ser negligente con mis responsabilidades y mis tareas. Why? ¿Y por qué? Because he believed verses 7 through 11. Porque él cree los versículos 7 al 11. And it kept him from giving up. Y eso evitó que él renuncie. Brothers and sisters, if you are being tempted to not persevere in ministry, Hermanos y hermanas, si vos estás siendo tentado a no perseverar en el ministerio, if you're tired of witnessing to that relative who's so hard, si vos estás cansado de predicarle a ese pariente que es tan duro, mommies, if you're becoming weary in the training of young children, mamás, si se están cansando del trabajo intenso de entrenar a sus hijos pequeños, some of you may be married to unbelievers. algunos tal vez están casados con incrédulos, If you're getting tired of coming to church by yourself, y vos te cansás de venir solo a la iglesia, that neighbor who never listens to you when you share, o ese vecino que nunca te escucha cuando le hablas, or that ministry you do in this church o el ministerio que haces en esta iglesia, that nobody says thank you for. que nadie te agradece. If you're struggling in those ways to persevere Si vos estás luchando en esas áreas para perseverar or to be bold and clear in your speech, o no ser valiente al hablar unhindered in your gospel proclamation, o sin estorbos para proclamar el evangelio, then Paul has showed you where the problem lies. entonces Pablo te mostró dónde está el problema. You forgot that ministry is a privilege, Te not a right. olvidaste que el ministerio es un privilegio y no un derecho. And you've forgotten that where you stand in history, Y te olvidaste que de donde estás parado en la historia, with access through Christ into the Holy of Holies every day, con acceso a través de Cristo al lugar santísimo cada día, was inconceivable to someone like Moses and the nation of Israel. era inconcebible para alguien como Moisés o la nación de Israel. Hindered,
Ellos estaban estorbados, limited access to God's presence. limitados su acceso a la presencia de Dios. But when you choose to remember those undeniable truths, Pero cuando vos elegís recordar esas verdades innegables, the result in your life will be spiritual boldness el resultado en tu vida va a ser valentía espiritual and spiritual perseverance. y perseverancia espiritual. Now, for just a moment, let me just remind you why this is so important. Y por un momento, déjame recordarte por qué esto es tan importante. We'll just read the verses in a moment. I won't have time to exposit them. Vamos a leer unos versículos en un momento, no tengo tiempo de explicarlos, But in the next two verses in chapter 4, pero en los próximos 2 versículos del capítulo 4, Paul warns us what will happen if you do lose heart. Pablo nos advierte lo que pasaría si vos sí desmayás. And it's more dangerous than you might think. Y es más peligroso de lo que pensabas. What you'd think is if you get discouraged, you just throw in the towel and neglect ministry. Lo que pensás es, bueno, si me desanimo, tiro la toalla y soy negligente con el ministerio. But the danger is worse than that. Pero el peligro es más grande que eso. When we become discouraged to the point of disobedience, we don't stop ministry, we distort ministry. Cuando vos te desanimás hasta el punto de ser desobediente, no es que dejás el ministerio, sino que distorsionás el ministerio. In other words, you'll keep doing ministry, O sea, vas a seguir haciendo ministerio, but on the inside, your heart is lacking. pero adentro tu corazón no está ahí. It becomes hypocritical and deceptive. Y se vuelve hipócrita y engañoso. Read verses 2 and 3 at what Paul says could happen if he did lose heart. Mira lo que dice en el versículo 2 y 3, donde Pablo va a explicar lo que pasaría si sí nos desmayamos. Antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. So if you lose heart, you'll do the opposite of verse 2. Si vos te desmayás, vas a hacer lo opuesto al versículo 2. Rather than renouncing ministry methods that are hidden because of shame, En vez de renunciar a métodos ministeriales que están ocultos por vergüenza, you will pursue methods that are shameful. vas a buscar métodos que son vergonzosos. Rather than refusing to walk in deceptiveness and watering down the word of God, En vez de rechazar el andar en el engaño y diluyendo la palabra de Dios, you'll become deceptive and you will water down the word of God. vas a engañarte y vas a diluir la palabra de Dios. Then he goes on in verse 3 when he's talking about a veiled gospel to people who are perishing. Después en el versículo 3, cuando habla de un evangelio velado a los que están He goes on pereciendo, to describe their blindness. va a describir la ceguera. Do you know why Paul's bringing this up? ¿Y sabes por qué lo está señalando Pablo? Because one of the criticisms of his spiritual children towards their spiritual father Es porque una de las críticas de los hijos espirituales a su padre espiritual is there aren't enough converts. es que no había suficientes convertidos. It's one of the things, Paul, that makes us doubt whether you're a real apostle. Esto es lo que decían, Pablo, como la gente no se está convirtiendo, dudamos de que vos seas un verdadero apóstol. So verses 3 and following, Paul is responding to a subtle accusation of the church against him. Y entonces Pablo está respondiendo a una acusación sutil contra él. In other words, he's been accused of not having enough fruit to prove he's the real deal. Él ha sido acusado de no tener suficiente fruto como para demostrar de que él es el verdadero, un verdadero apóstol. The church will grow at the rate at which God wants it to grow. Pero una iglesia crece a la velocidad que Dios quiere que crezca. The depth of the ministry, the breadth of the ministry La profundidad de un ministerio y la amplitud de un ministerio, is all up to the Lord. todo eso depende del Señor. And Paul says, I'm not going to become discouraged to the point of disobeying, Y Pablo dice, yo no me voy a desanimar hasta el punto de desobedecer, because the danger of doing that would not be I quit ministry, porque el peligro no sería que yo renuncie al ministerio, but I ruin and distort ministry. sino que yo arruine y distorsione el ministerio. And then what have we done? We've thrown yet a new veil over the gospel. ¿Y qué haríamos ahí? Sería echar otro velo sobre el Evangelio. So brothers and sisters, remember the great privilege that ministry is. Así que hermanos y hermanas, recuerden el gran privilegio que es el ministerio And may it make you spiritually bold, y que pueda hacerte valiente espiritualmente and may it make you spiritually persistent. y que pueda hacerte persistente espiritualmente. Let's pray. Oremos. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad a ver tu verdad y a creerla.
Ayúdanos, Señor, a ver el tesoro que hemos recibido y, Señor, que esta confianza en el ministerio que tú nos has confiado y nos has dado se vea reflejado en esta forma, en la valentía y la perseverancia a la que fuimos exhortados recién. Señor, nuestros corazones son débiles, temerosos, propensos a divagar, propensos, Señor, a dudar de tu verdad. Guárdanos, ayúdanos a afirmarnos. Gracias por tu palabra esta mañana, gracias porque ha sido tan clara y directa. Tú sabes cuánto la necesitábamos. Y gracias por el vocero que la trajo esta mañana. Te pido que tú traigas ahora el fruto para el cual tú la enviaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.